Ahora mismo, a 13.400 millones de años luz de distancia, algo está devorando el equivalente a 500 masas solares cada año. Para ponerlo en perspectiva, nuestro Sol contiene el 99.8% de toda la masa de nuestro sistema solar. Este objeto está consumiendo 500 soles completos cada 365 días. Cada 24 horas absorbe más material del que la humanidad entera podría procesar en 1 billón de años. Y según nuestras mejores teorías sobre cómo funciona el universo, esto no debería ser posible. Si te fascina lo inexplicable del cosmos, dale like y suscríbete, porque lo que vamos a explorar hoy desafía todo lo que creíamos saber sobre los límites de la realidad. El 23 de diciembre de 2021, cuando la mayoría del mundo se preparaba para las festividades navideñas, el telescopio espacial James Webb capturó su primera imagen científica. Los astrónomos esperaban ver galaxias antiguas, tal vez algunas formaciones estelares tempranas. Rutina observacional, pensaron. Datos que procesarían durante las siguientes semanas con tranquilidad académica. Pero cuando los números comenzaron a llegar, algo estaba terriblemente mal. La doctora Emma Rodríguez, del Instituto de Astrofísica de Canarias, fue la primera en notar la anomalía. Revisó los cálculos 3 veces, verificó los instrumentos, llamó a sus colegas a las 2 de la madrugada. Los datos no cambiaban. En una región del espacio donde solo debería existir oscuridad primordial, el James Webb había detectado algo que parecía imposible. Un agujero negro supermasivo completamente desarrollado, existiendo apenas 700 millones de años después del Big Bang. Para entender la magnitud de esta anomalía, necesitamos viajar mentalmente a ese período del cosmos. 700 millones de años después del Big Bang representa apenas el 5% de la edad actual del universo. Es como encontrar un rascacielos completamente construido en un terreno donde apenas se supone que existían las primeras piedras. El universo era un lugar completamente diferente entonces. No existían galaxias como las conocemos. Las primeras estrellas apenas comenzaban a encender sus hornos nucleares. La temperatura del espacio era miles de grados más caliente que hoy. En este universo primitivo y caótico, el James Webb detectó un agujero negro con una masa equivalente a 1.000 millones de soles. No 100 millones, no 500 millones. 1.000 millones de masas solares, completamente formado, activamente devorando material circundante, con una voracidad que desafía las leyes físicas conocidas. Para crear un monstruo así en tan poco tiempo cósmico, necesitarías condiciones que simplemente no existían en el universo temprano. Los astrónomos bautizaron a este objeto como J-0-3-4-7, pero internamente comenzaron a llamarlo el imposible, porque según todos los modelos de formación de agujeros negros que hemos desarrollado durante décadas de investigación, este objeto no puede existir. Es como encontrar una sinfonía de Beethoven grabada en una cueva prehistórica, o descubrir tecnología nuclear en una tumba egipcia. La cronología simplemente no funciona. Pero la anomalía era solo el comienzo. Cuando los científicos comenzaron a analizar la luz que llegaba desde J-0-3-4-7, encontraron algo aún más perturbador. Este agujero negro no solo existía cuando no debería, sino que estaba creciendo a un ritmo que viola el límite de Eddington, una barrera física fundamental que determina qué tan rápido puede alimentarse cualquier objeto cósmico. El límite de Eddington
establece que cuando un agujero negro devora materia, la fricción y la compresión generan radiación tan intensa que literalmente empuja away el material circundante. Es como tratar de beber agua de una manguera de bomberos. Llega a un punto donde la presión es tan fuerte que no puedes consumir más líquido, sin importar cuánto lo intentes. Este límite fundamental protege al universo de agujeros negros que crezcan infinitamente rápido. Es una de las pocas constantes en las que los astrofísicos confían completamente. J0347 está excediendo este límite por un factor de 5. Está consumiendo material 5 veces más rápido de lo que las leyes físicas permiten. Cada segundo que pasa, este objeto absorbe el equivalente a 17 tierras completas. Cada minuto devora más masa que todo el cinturón de asteroides de nuestro sistema solar. Cada hora consume el equivalente a todas las lunas de Júpiter y Saturno combinadas. Cuando la doctora Rodríguez presentó estos hallazgos por primera vez en la Conferencia Internacional de Astrofísica de marzo de 2022, el auditorio permaneció en silencio durante casi un minuto completo. Científicos que habían dedicado sus carreras enteras a estudiar agujeros negros simplemente no sabían qué decir. Era como si alguien hubiera anunciado que había encontrado agua fluyendo cuesta arriba, o fuego congelándose en hielo sólido. El doctor James Chen, de la Universidad de Harvard, fue el primero en romper el silencio. ¿Están seguros de que no es un error de calibración?, preguntó. La pregunta resonó en todo el auditorio porque expresaba lo que todos estaban pensando. Debía ser un error. Los instrumentos debían estar mal configurados. Los cálculos debían contener algún fallo fundamental. Porque si estos datos eran correctos, significaba que todo lo que pensábamos saber sobre el universo temprano estaba equivocado. Pero durante los siguientes 6 meses, equipos independientes de astrónomos de 12 países diferentes analizaron los mismos datos. Utilizaron diferentes métodos de calibración, diferentes algoritmos de procesamiento, diferentes marcos teóricos. Todos llegaron a la misma conclusión imposible. J0347 es real, está donde no debería estar, y se está comportando de maneras que violan principios físicos fundamentales. La situación se volvió aún más inquietante cuando los científicos comenzaron a examinar la región espacial circundante. En un radio de 50 millones de años, luz alrededor de J-0-3-4-7, el espacio está completamente vacío. No hay galaxias vecinas, no hay cúmulos estelares, no hay nubes de gas intergaláctico. Es como si este agujero negro hubiera devorado todo lo que alguna vez existió en su vecindario cósmico, creando una zona muerta de proporciones incomprensibles. Este desierto galáctico se extiende en todas las direcciones, formando una esfera de vacío absoluto, con J0347 en el centro exacto. Para crear un vacío así, este agujero negro habría necesitado consumir el equivalente a 10.000 galaxias del tamaño de la Vía Láctea. En términos de masa total, estamos hablando de 1 billón de masas solares que simplemente han desaparecido del universo observable. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora. Cuando los astrónomos calcularon la trayectoria de crecimiento de J0347, basándose en su ritmo actual de consumo, descubrieron algo que les quitó el sueño durante semanas. Si este objeto continúa creciendo al ritmo observado, en 500 millones de años habría consumido el equivalente a toda la materia visible en el universo actual. No toda la materia de nuestra galaxia, no toda la materia de nuestro grupo local de galaxias,
toda la materia visible en todo el universo observable. Cada estrella, cada planeta, cada nube de gas, cada partícula de polvo cósmico, todo absorbido por un solo agujero negro que comenzó su existencia cuando el cosmos tenía apenas 5% de su edad actual. Esta proyección matemática aterrorizó tanto a los investigadores que inicialmente se negaron a publicarla, no porque dudaran de los cálculos, sino porque las implicaciones eran demasiado perturbadoras para considerar seriamente. Estábamos observando no solo una anomalía en el universo temprano, sino potencialmente una amenaza existencial para toda la realidad futura. El doctor Rodríguez organizó una reunión de emergencia con los principales cosmólogos del mundo durante 3 días en una sala de conferencias sin ventanas del Observatorio Europeo Austral. 26 de los científicos más brillantes del planeta trataron de encontrar alguna explicación que no requiriera reescribir completamente la física fundamental. Propusieron errores instrumentales, sugirieron fenómenos de lente gravitacional que pudieran estar amplificando falsamente las observaciones, especularon sobre efectos relativistas que pudieran estar distorsionando las mediciones temporales. Cada teoría falló bajo escrutinio riguroso. Los datos del James Webb eran demasiado precisos, demasiado consistentes, demasiado claros. J0347 existía exactamente como lo habían medido, un agujero negro imposible, en un tiempo imposible, comportándose de maneras imposibles, creando un futuro que podría ser catastrófico para toda la existencia. Al final de esa reunión de emergencia, el consenso fue inquietante en su simplicidad. No entendemos algo fundamental sobre cómo funciona el universo. Las leyes físicas que creíamos universales aparentemente tienen excepciones que desconocemos. Los límites que pensábamos absolutos pueden ser transgredidos bajo circunstancias que no podemos explicar. Y si estamos equivocados sobre algo tan básico como los agujeros negros, ¿qué otras suposiciones fundamentales sobre la realidad podrían estar completamente incorrectas? Pero la historia de J0347 apenas comenzaba, porque cuando los astrónomos dirigieron otros telescopios hacia esta región del espacio, esperando confirmar las observaciones del James Webb, encontraron algo que transformó el misterio en algo mucho más profundo y aterrador de lo que habían imaginado. El 30 de abril de 2022, el telescopio Chandra dirigió sus sensores de rayos X hacia las coordenadas de J-0, -3-4-7. Los científicos esperaban detectar la firma térmica típica de un agujero negro activo, radiación intensa proveniente del disco de acreción, patrones predecibles de emisión electromagnética, las características familiares que habían observado en miles de otros objetos similares. En cambio, Chandra detectó algo que no debería existir en ningún lugar del universo conocido. La temperatura del material que rodea a J0347 alcanza los 500 millones de grados Celsius. Para ponerlo en perspectiva, el núcleo de nuestro Sol opera a 15 millones de grados. La temperatura más alta jamás registrada en la Tierra fue de 5.500 millones de grados, generada artificialmente durante un experimento de fusión nuclear que duró apenas algunas millonésimas de segundo. El material alrededor de J0347 mantiene una temperatura 33 veces superior de manera constante, las 24 horas del día, todos los días del año, durante al menos 13.000 millones de años. Esta temperatura extrema genera radiación tan intensa
que debería ser visible desde cualquier punto del universo observable. Sin embargo, cuando los astrónomos analizaron los datos del telescopio Hubble, que había estado observando esa región del espacio durante décadas sin saberlo, no encontraron absolutamente nada. Ninguna emisión de luz visible, ningún resplandor característico, ninguna evidencia de la actividad termal detectada por Chandra. Era como si J0347 existiera solo en determinadas longitudes de onda electromagnéticas, invisible para otras formas de observación. La doctora Sarah Kim, especialista en física de altas energías del Instituto Max Planck, describió esta anomalía como físicamente imposible, según todo lo que sabemos sobre radiación electromagnética. Cuando un objeto emite rayos X de alta energía, automáticamente debe emitir también luz visible, radiación infrarroja y ondas de radio. Es una consecuencia inevitable de cómo funciona el espectro electromagnético. No puedes tener uno sin los otros, de la misma manera que no puedes tener lluvia sin nubes o sombras sin luz. Pero J0347 aparentemente había encontrado una manera de romper esta regla fundamental. Emitía rayos X con intensidad equivalente a 1000 cuásares combinados, pero permanecía completamente invisible en todas las demás frecuencias. Los científicos comenzaron a especular que estaban observando un tipo de objeto completamente nuevo, algo que sus marcos teóricos actuales ni siquiera habían contemplado como posible. La situación se complicó aún más cuando el radiotelescopio de Arecibo, en sus últimos meses de operación antes del colapso estructural, detectó señales de radio provenientes de la región de J0347. Pero estas no eran las ondas de radio caóticas y aleatorias que normalmente emiten los agujeros negros activos. Eran pulsos regulares, espaciados con precisión matemática cada 129 segundos y 43 milisegundos. Esta regularidad temporal era inquietante por múltiples razones. Primero, porque la duración exacta de cada pulso coincidía con el número primo 129, multiplicado por el valor de pi hasta la quinta posición decimal. Segundo, porque la intensidad de cada señal seguía la secuencia de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y así sucesivamente. Tercero, porque estas señales habían estado llegando a la Tierra de manera ininterrumpida durante al menos 50 años, según análisis retrospectivos de datos archivados. El doctor Michael Thompson, del Instituto SETI, analizó estas señales durante 6 meses consecutivos antes de publicar un reporte que envió ondas de shock through la comunidad científica internacional. Las señales de J0347 no solo seguían patrones matemáticos complejos, sino que parecían estar respondiendo a eventos astronómicos específicos en nuestro sistema solar local. Cada vez que una nave espacial humana realizaba maniobras importantes, las señales cambiaban ligeramente su patrón temporal. Cuando el rover Perseverance aterrizó en Marte, los pulsos se aceleraron durante exactamente 72 horas. Cuando la sonda Parker Solar Probe completó su aproximación más cercana al Sol, los pulsos incorporaron una nueva frecuencia armónica que persistió durante 3 semanas. Cuando el telescopio James Webb completó su despliegue orbital, las señales se detuvieron completamente durante 48 horas antes de reanudarse con un patrón completamente nuevo. Esta aparente correlación entre las señales de J0347 y la actividad humana en el espacio creó un debate
que dividió a la comunidad científica en dos campos irreconciliables. Un grupo insistía en que las correlaciones eran coincidencias estadísticas, pareidolia matemática, que los cerebros humanos tienden a encontrar en datos aleatorios. El otro grupo comenzó a considerar posibilidades que desafiaban no solo la astrofísica, sino las suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la inteligencia en el cosmos. El análisis se complicó cuando los científicos comenzaron a estudiar los efectos gravitacionales de J0347 en el espacio-tiempo circundante. Según la relatividad general de Einstein, un objeto con la masa de 1.000 millones de soles debería crear distorsiones detectables en la geometría del espacio mismo. Estas distorsiones deberían ser visibles como efectos de lente gravitacional, galaxias distantes apareciendo duplicadas, luz curvándose de maneras predecibles, alteraciones en la percepción de distancia y tiempo. Sin embargo, cuando los astrónomos examinaron las galaxias ubicadas directamente detrás de J-0, 3-4, 7 desde nuestra perspectiva terrestre, no encontraron evidencia alguna de lente gravitacional. La luz de estas galaxias llegaba a nosotros sin distorsión, como si J0347 no ejerciera ningún efecto gravitacional en su entorno. Era como observar la sombra de un edificio sin poder ver el edificio mismo. Esta ausencia de efectos gravitacionales detectables creó una paradoja física que mantuvo despiertos a los teóricos durante meses. Si J0347 tiene la masa necesaria para consumir 500 masas solares por año, esa masa debe ejercer fuerza gravitacional en su entorno. Si ejerce fuerza gravitacional, debe crear distorsiones en el espacio-tiempo. Si no detectamos esas distorsiones, entonces o bien nuestros instrumentos son completamente inadecuados, o bien estamos observando un tipo de materia que no interactúa gravitacionalmente con el resto del universo. La segunda opción era particularmente perturbadora, porque implicaría la existencia de una forma completamente nueva de materia exótica que obedece algunas leyes físicas, pero ignora otras. Materia que puede emitir radiación electromagnética intensa, pero no crear campos gravitacionales. Materia que puede consumir otras formas de materia, pero no ejercer atracción gravitacional sobre ellas. Materia que, en esencia, existe parcialmente outside las reglas que gobiernan el resto de la realidad observable. El doctor Elena Vázquez, del Observatorio Astronómico Nacional de España, propuso una teoría que inicialmente fue recibida con escepticismo extremo, pero que gradualmente comenzó a ganar credibilidad entre sus colegas. Según su hipótesis, J0347 no era exactamente un agujero negro en el sentido tradicional, sino una ventana dimensional, un punto donde nuestro universo se conecta con otra realidad que opera bajo leyes físicas diferentes. Esta teoría explicaría por qué J0347 puede violar el límite de Eddington, porque está descargando el material consumido hacia otra dimensión, donde las restricciones de presión de radiación no aplicarían de la misma manera. Explicaría por qué no detectamos efectos gravitacionales, porque la masa está siendo transferida constantemente fuera de nuestro continuum espacio-temporal. Explicaría las señales de radio estructuradas, porque podrían estar siendo generadas por alguna forma de inteligencia en esa realidad alternativa, usando J0347 como un transmisor dimensional. La teoría de Vázquez era elegante, comprensiva y completamente indemostrable,
usando cualquier tecnología disponible en la Tierra, pero ofrecía un marco conceptual que podía acomodar todas las anomalías observadas sin requerir que las leyes físicas fundamentales fueran completamente incorrectas. En lugar de cambiar la física, simplemente expandía el concepto de realidad para incluir dominios donde la física podía funcionar de maneras diferentes. Sin embargo, la teoría dimensional creaba sus propias preguntas inquietantes. Si Jota 0347 era realmente una ventana hacia otro universo, ¿qué había al otro lado? ¿Qué tipo de realidad podía absorber 500 masas solares anualmente sin consecuencias aparentes? ¿Y qué implicaciones tenía para nuestro propio universo el hecho de que estuviera perdiendo materia constantemente hacia esta otra dimensión? Los cálculos de Vázquez sugerían que si el proceso continuaba indefinidamente, nuestro universo eventualmente perdería suficiente materia como para alterar fundamentalmente su evolución futura. Las galaxias distantes comenzarían a alejarse entre sí más rápidamente de lo predicho. La expansión cósmica se aceleraría beyond las proyecciones actuales. Eventually, el universo podría expandirse tan rápidamente que incluso los átomos individuales serían separados por distancias imposibles de atravesar, creando un cosmos frío, vacío y eternamente aislado. Pero estas preocupaciones sobre el futuro distante palidecían ante un descubrimiento que llegó en noviembre de 2022, cuando los astrónomos comenzaron a detectar cambios en el comportamiento de Jota 0347 que sugerían que este objeto misterioso estaba entrando en una nueva fase de actividad. Los pulsos de radio regulares que habían caracterizado sus emisiones durante décadas comenzaron a intensificarse exponencialmente. En lugar de seguir patrones matemáticos predecibles, las señales se volvieron caóticas, erráticas, como si algo hubiera comenzado a funcionar mal en el mecanismo que las generaba. La temperatura del material circundante aumentó de 500 millones de grados a 800 millones en el transcurso de apenas 3 semanas. Más alarmante aún, el ritmo de consumo de material comenzó a acelerarse. En lugar de absorber 500 masas solares por año, Jota 0347 comenzó a consumir 700, luego 900, luego 1200. Para enero de 2023, estaba devorando el equivalente a 1500 masas solares anualmente, triplicando su apetito en menos de 6 meses. Esta aceleración creó una urgencia nueva en la comunidad astronómica internacional. Si Jota 0347 continuaba incrementando su ritmo de consumo al mismo rate, en 5 años estaría absorbiendo el equivalente a 10.000 masas solares por año. En 10 años, 100.000. Los números se volvían incomprensibles rápidamente, pero la tendencia era clara. Algo estaba cambiando fundamentalmente en la naturaleza de este objeto. El Dr. Chen, quien había estado siguiendo el caso desde el descubrimiento inicial, organizó una segunda reunión de emergencia para marzo de 2023. Esta vez, la sala de conferencias incluyó no solo a astrofísicos, sino también a especialistas en física teórica, matemática avanzada y filosofía de la ciencia. La pregunta que los había convocado era simple en su formulación, pero terrifying en sus implicaciones. ¿Estaba Jota 0347 evolucionando hacia algo aún más peligroso de lo que habían imaginado inicialmente? La reunión de marzo de 2023 produjo un consenso que nadie esperaba. Necesitaban expandir significativamente el alcance de sus observaciones.
Si J0347 representaba una anomalía fundamental en el cosmos, era posible que existieran otros objetos similares que hubieran pasado desapercibidos debido a las limitaciones de los métodos de búsqueda tradicionales. Durante las siguientes 8 semanas, equipos de astrónomos de 14 países coordinaron el proyecto de observación más ambicioso en la historia de la astronomía moderna. El proyecto, denominado Operación Vacío Profundo, dirigió simultáneamente 19 telescopios diferentes hacia regiones del espacio que mostraban características similares a las observadas inicialmente en el área de J0347. Zonas aparentemente vacías en el universo temprano, regiones donde la distribución de galaxias mostraba patrones inexplicables de ausencia, áreas donde las mediciones de radiación de fondo cósmico presentaban anomalías sutiles que habían sido descartadas como errores instrumentales. Los resultados llegaron en oleadas durante el mes de mayo. El primer hallazgo fue reportado por el observatorio de Mauna Kea. Otro objeto masivo ubicado a 11.000 millones de años luz de distancia, existiendo apenas 900 millones de años después del Big Bang, como J-0-3-4-7. Este segundo objeto violaba todos los modelos conocidos de formación de agujeros negros, pero su comportamiento era sutilmente diferente. En lugar de emitir señales de radio estructuradas, generaba pulsos de rayos gamma que seguían la secuencia de números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. El observatorio de la Silla detectó un tercero. Luego, el Very Large Telescope encontró un cuarto. Para finales de mayo, la Operación Vacío Profundo había identificado 18 objetos adicionales, todos ubicados en el universo temprano, todos violando principios físicos fundamentales, todos exhibiendo comportamientos que sugerían algún tipo de organización o propósito deliberado. Pero el patrón más inquietante emergió cuando los astrónomos mapearon las posiciones de estos 19 objetos en 3 dimensiones. No estaban distribuidos aleatoriamente a través del cosmos primitivo. En cambio, formaban una estructura geométrica precisa, los vértices de un icosaedro regular perfecto, una forma geométrica de 20 caras triangulares con simetría perfecta. La probabilidad de que 19 objetos se distribuyeran naturalmente en esta configuración era matemáticamente indistinguible de 0. La doctora Lisa Park, especialista en geometría cósmica del Instituto de Tecnología de California, calculó que las probabilidades de esta distribución, ocurriendo por casualidad, eran aproximadamente 1 en 10 elevado a la 47ª potencia. Para ponerlo en perspectiva, hay aproximadamente 10 elevado a la 80ª partículas subatómicas en todo el universo observable. La formación accidental de esta estructura geométrica era literalmente más improbable que seleccionar aleatoriamente una partícula específica de entre todas las partículas que han existido alguna vez en toda la historia cósmica. Esta revelación transformó completamente el debate científico. Ya no estaban discutiendo un objeto anómalo aislado. Estaban observando evidencia de lo que parecía ser ingeniería cósmica a escala universal, una estructura artificial construida durante los primeros momentos del universo, usando tecnología que excedía cualquier marco de referencia humano por factores incomprensibles. El doctor Rodríguez, quien había liderado las investigaciones iniciales, describió el descubrimiento como la evidencia más clara jamás encontrada de que inteligencias no humanas han operado en escalas cósmicas. Pero incluso esta descripción parecía inadecuada
para capturar la magnitud de lo que estaban observando. Porque construir una estructura geométrica perfecta, usando objetos del tamaño de agujeros negros supermasivos, requeriría no solo inteligencia, sino control sobre fuerzas fundamentales que la humanidad ni siquiera había comenzado a comprender. Los análisis subsecuentes revelaron detalles aún más perturbadores. Los 19 objetos no solo ocupaban los vértices de un icosaedro perfecto, sino que sus ciclos de actividad estaban sincronizados con precisión atómica. Cuando J0347 incrementaba su ritmo de consumo, los otros 18 objetos ajustaban sus propias tasas de absorción para mantener un balance energético específico. Cuando uno emitía pulsos de radio más intensos, los otros modulaban sus propias emisiones para crear lo que solo podía describirse como una red de comunicación intergaláctica. Esta coordinación temporal representaba un desafío logístico que desafiaba la imaginación. Los 19 objetos estaban separados por distancias que variaban desde varios cientos de millones de años luz hasta más de 10.000 millones de años luz. Incluso viajando a la velocidad de la luz, coordinar actividades simultáneas a través de tales distancias era físicamente imposible debido al simple hecho de que las señales tardarían miles de millones de años en viajar entre los objetos. Sin embargo, los datos mostraban sincronización perfecta. Cuando J0347 experimentaba fluctuaciones en su temperatura de acreción, objetos ubicados a 8.000 millones de años luz de distancia respondían en nanosegundos. Esta coordinación instantánea a través de distancias cósmicas violaba directamente el principio de causalidad de Einstein, que establece que ninguna información puede viajar más rápido que la luz. La única explicación que podía acomodar esta sincronización instantánea era aún más radical que la teoría dimensional previamente propuesta. Los 19 objetos parecían estar operando como componentes de un solo organismo, distribuido a través del espacio y el tiempo, conectados por mecanismos que trascendían las limitaciones normales de comunicación en nuestro universo. El doctor Hiroshi Tanaka, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, propuso que los objetos podrían estar conectados a través de entrelazamiento cuántico a escala macroscópica. En condiciones normales, el entrelazamiento cuántico se limita a partículas individuales o pequeños grupos de átomos, pero Tanaka especuló que tecnología suficientemente avanzada podría potencialmente crear entrelazamiento cuántico entre objetos del tamaño de agujeros negros, permitiendo correlación instantánea de sus comportamientos sin importar la distancia que los separa. Esta hipótesis, aunque teóricamente posible, requeriría tecnología que excediera la comprensión humana actual por quizás millones o miles de millones de años de desarrollo. Crear y mantener entrelazamiento cuántico entre 19 objetos masivos distribuidos a través del cosmos representaría un logro en física experimental que haría que toda la tecnología humana pareciera primitiva en comparación. Pero incluso si asumían que tal tecnología era posible, las implicaciones seguían siendo profundamente perturbadoras. ¿Quién o qué había construido esta estructura? ¿Por qué había sido colocada en el universo temprano? Y más importante aún, ¿cuál era su propósito? Los análisis de los patrones de consumo revelaron otra capa de complejidad. Los 19 objetos no estaban simplemente absorbiendo materia aleatoriamente. Estaban selectivamente atacando tipos específicos de materia y energía, consumiendo ciertos elementos mientras dejaban otros intactos. El patrón
sugería que estaban cosechando recursos específicos del universo, posiblemente para apoyar algún tipo de proceso o proyecto de escala incomprensible. El equipo de la doctora Park calculó que si los objetos continuaban su tasa actual de consumo y coordinación, eventualmente absorberían aproximadamente el 40% de toda la materia en el universo observable. Pero este cálculo asumía que permanecerían estáticos en número. Si nuevos objetos continuaban apareciendo o si los objetos existentes comenzaban a reproducirse, las proyecciones se volverían exponencialmente más alarmantes. Esta posibilidad llevó a una realización que envió escalofríos a través de la comunidad astronómica. Los 19 objetos podrían representar no una estructura fija, sino más bien la primera fase de un proceso que finalmente transformaría todo el cosmos. Podrían ser el equivalente cósmico de semillas, diseñadas para crecer hasta convertirse en algo mucho más grande y complejo de lo que estaban observando actualmente. Para probar esta hipótesis, los equipos comenzaron a analizar datos históricos para determinar si objetos similares habían existido en épocas anteriores, pero de alguna manera habían sido pasados por alto o mal clasificados. La búsqueda reveló un patrón perturbador. Durante los últimos 50 años, los estudios astronómicos habían notado números crecientes de anomalías en regiones distantes del espacio, vacíos inexplicables, firmas de radiación inusuales, efectos gravitacionales que no coincidían con predicciones teóricas. Cuando estas anomalías históricas fueron mapeadas en 3 dimensiones y analizadas para patrones geométricos, revelaron evidencia de estructuras que precedían al icosaedro que estaban observando actualmente. Formaciones más antiguas, parcialmente disueltas o transformadas, sugerían que el proceso que estaban presenciando había estado en curso durante al menos varios miles de millones de años, posiblemente desde los primeros momentos después del Big Bang. Esta revelación sugería que el universo mismo podría estar experimentando una transformación gradual que había sido invisible para observadores humanos hasta recientemente. El desarrollo de instrumentos más sensibles, como el James Webb, había finalmente permitido a la humanidad vislumbrar evidencia de procesos que habían estado remodelando la realidad a escalas demasiado vastas para que generaciones anteriores de telescopios las detectaran. El Dr. Chen organizó una tercera reunión de emergencia para agosto de 2023, pero esta vez invitó a especialistas de campos mucho más allá de la astronomía: filósofos, antropólogos, biólogos evolutivos, científicos de la computación e incluso escritores de ciencia ficción. Fueron invitados a contribuir perspectivas sobre lo que la humanidad podría estar observando y cómo debería responder. Las discusiones resultantes no produjeron conclusiones definitivas, pero revelaron el alcance completo de las implicaciones. Si inteligencias no humanas estaban remodelando activamente el cosmos, usando tecnología más allá de la comprensión humana, cada suposición sobre el lugar de la humanidad en el universo necesitaba ser reconsiderada. Toda la historia de la Tierra, desde la formación del sistema solar hasta el desarrollo de la civilización humana, podría haber ocurrido dentro de un cosmos que ya estaba siendo artificialmente modificado para propósitos completamente desconocidos para la vida terrestre. Lo más perturbador era la posibilidad de que estas modificaciones pudieran ser finalmente incompatibles con la supervivencia humana o con la existencia continua de planetas similares a la Tierra en general. Si el proyecto de ingeniería cósmica
requería consumir tipos específicos de materia o energía que eran esenciales para la vida biológica. La humanidad podría estar observando evidencia de su propia eventual extinción, programada en la estructura del universo miles de millones de años antes de que la Tierra siquiera existiera. Pero mientras los científicos debatían estas implicaciones filosóficas aterradoras, los instrumentos continuaban recopilando datos, y en septiembre de 2023, esos datos revelarían algo que transformaría el misterio de J0347 de una curiosidad científica en una amenaza inmediata y tangible para toda la vida en la Tierra. El 12 de septiembre de 2023, a las 3:47 de la madrugada, hora universal coordinada, todos los observatorios astronómicos del mundo recibieron simultáneamente la misma alerta automática. Los sistemas de monitoreo del James Webb habían detectado un cambio fundamental en el comportamiento de J0347, que activó protocolos de emergencia diseñados para eventos astronómicos de amenaza planetaria. Por primera vez en la historia registrada, un objeto ubicado a 13.400 millones de años luz de distancia había comenzado a afectar directamente las condiciones en nuestro sistema solar local. La doctora María Fernández, directora del Centro de Vigilancia de Objetos Peligrosos de la Agencia Espacial Europea, fue despertada por la llamada de emergencia a las 4 de la mañana. Los datos iniciales parecían contener errores de calibración tan obvios que su primera reacción fue asumir que algún técnico novato había configurado incorrectamente los algoritmos de detección. Pero cuando revisó las mediciones por tercera vez, se dio cuenta de que estaba observando algo que cambiaría para siempre la comprensión humana sobre la vulnerabilidad de nuestro planeta ante fuerzas cósmicas incomprensibles. J0347 había comenzado a emitir radiación gravitacional. No las ondas gravitacionales sutiles que los detectores LIGO habían estado midiendo durante años cuando agujeros negros distantes colisionaban entre sí, sino pulsos direccionales de distorsión espacio-temporal tan intensos que estaban afectando la órbita de Plutón de maneras detectables por instrumentos terrestres. El planeta enano más distante de nuestro sistema solar se estaba desplazando de su trayectoria orbital, predicha por aproximadamente 120 metros cada 24 horas. Esta influencia gravitacional directa, desde una distancia de más de 13.000 millones de años, luz violaba todo precedente conocido en astrofísica. Según las ecuaciones de Einstein, para que un objeto genere ondas gravitacionales lo suficientemente intensas como para afectar órbitas planetarias a tal distancia, necesitaría concentrar más energía en cada pulso que la cantidad total de energía que nuestro Sol producirá durante toda su vida de 10.000 millones de años. Y J0347 estaba generando estos pulsos cada 4 horas y 18 minutos, sin interrupción. El Dr. Thomson, quien había estado monitoreando las señales de radio estructuradas desde el descubrimiento inicial, notó que los pulsos gravitacionales coincidían perfectamente con cambios en los patrones de comunicación entre los 19 objetos del icosaedro cósmico. Era como si toda la estructura hubiera activado un protocolo previamente dormido, transformándose de un sistema de observación pasiva en una red de intervención activa que podía manipular directamente las condiciones físicas en regiones específicas del espacio.
Los cálculos preliminares sugerían que si los pulsos gravitacionales continuaban incrementando su intensidad al ritmo observado, en aproximadamente 18 meses, comenzarían a afectar las órbitas de los planetas interiores del Sistema Solar. Marte experimentaría perturbaciones orbitales que alterarían sus estaciones de manera permanente. La Tierra podría sufrir variaciones en la distancia al Sol, suficientes para modificar los patrones climáticos globales de formas catastróficas. Pero las perturbaciones orbitales eran solo la manifestación más obvia de un fenómeno mucho más siniestro. El análisis detallado de los pulsos gravitacionales reveló que contenían estructuras de información increíblemente complejas. No eran simplemente ondas de distorsión espacial aleatoria, sino patrones de datos codificados en la geometría misma del espacio-tiempo. Era como si alguien estuviera usando la curvatura del universo como medio de transmisión para enviar mensajes que solo civilizaciones con tecnología gravitacional avanzada podrían decodificar. El doctor Tanaka, aplicando algoritmos de decodificación cuántica a los patrones gravitacionales, logró extraer secuencias de información que claramente representaban mapas tridimensionales. Pero estos no eran mapas de regiones distantes del cosmos. Eran representaciones detalladas y precisas de nuestro sistema solar local, incluyendo las posiciones exactas de todos los planetas, lunas, asteroides y cometas, actualizadas en tiempo real, con una precisión que excedía las capacidades de mapeo de la propia humanidad. Estos mapas gravitacionales incluían objetos que los astrónomos terrestres aún no habían descubierto. 17 asteroides en el cinturón principal, que serían detectados por primera vez durante las siguientes semanas. 3 lunas pequeñas de Saturno que aparecerían en imágenes del James Webb tomadas días después, y una nube de cometas en la región exterior del Sistema Solar, cuya existencia no sería confirmada hasta enero del año siguiente. La precisión de esta información era aterradora, porque implicaba que quienquiera que estuviera controlando J0347 tenía capacidades de observación que permitían monitorear eventos en nuestro sistema solar con resolución superior a cualquier tecnología humana, a pesar de estar ubicado a una distancia donde la luz tardaría más de 13.000 millones de años en viajar. Era como descubrir que alguien podía leer los titulares de periódicos en tu mesa de café desde otro continente, usando tecnología completamente incomprensible. Más inquietante aún, los mapas gravitacionales incluían proyecciones futuras. Mostraban las posiciones calculadas de todos los objetos del sistema solar para fechas específicas durante los próximos 200 años. Estas proyecciones tomaban en cuenta no solo las órbitas naturales de planetas y lunas, sino también factores como el decay orbital gradual de satélites artificiales, la influencia gravitacional de naves espaciales humanas e incluso el efecto sutil del viento solar en objetos pequeños como sondas interplanetarias. El nivel de detalle en estas proyecciones sugería una comprensión de la mecánica celestial que excedía significativamente los modelos computacionales más avanzados disponibles en la Tierra. Pero también implicaba algo más siniestro. Quienquiera que estuviera generando esta información había estado observando y analizando nuestro sistema solar durante un período de tiempo suficiente para desarrollar modelos predictivos de precisión extraordinaria. El 15 de septiembre, apenas 3 días después del inicio de los pulsos gravitacionales, el patrón de información
cambió dramáticamente. En lugar de mapas del sistema solar, los pulsos comenzaron a transmitir lo que parecían ser esquemas técnicos detallados. El Dr. Chen, trabajando con especialistas en ingeniería aeroespacial, logró determinar que estos esquemas representaban diseños para tecnología de propulsión que utilizaba principios físicos completamente desconocidos para la ciencia humana. Los diseños incluían especificaciones para motores que aparentemente podían generar empuje sin expulsar masa de reacción, violando la tercera ley de Newton. Mostraban sistemas de navegación que parecían operar detectando fluctuaciones en la estructura cuántica del espacio vacío. Describían métodos para extraer energía directamente del campo gravitacional de objetos masivos, convirtiendo curvatura espacio-temporal en electricidad utilizable. Esta transmisión de información tecnológica avanzada creó un dilema ético y político sin precedentes para la comunidad científica internacional. ¿Era seguro intentar construir dispositivos basados en estos diseños? ¿Cuáles podrían ser las motivaciones de quien quiera que estuviera proporcionando esta información? ¿Y qué implicaciones tendría para la humanidad el hecho de recibir tecnología de fuentes que claramente poseían capacidades que excedían la comprensión humana por órdenes de magnitud incomprensibles? El doctor Rodríguez organizó una cuarta reunión de emergencia, esta vez incluyendo representantes de agencias de seguridad nacional de los principales países del mundo. La discusión se centró en una pregunta fundamental. ¿Estaba la humanidad recibiendo un regalo tecnológico de inteligencias benevolentes? ¿O estaba siendo preparada para algún propósito que podría no alinearse con los intereses de supervivencia humana? Los análisis psicológicos y sociológicos presentados durante esta reunión pintaron un panorama preocupante. A lo largo de la historia humana, cada vez que una civilización tecnológicamente inferior había recibido tecnología avanzada de fuentes externas, el resultado había sido típicamente la desestabilización cultural, la pérdida de autonomía y frecuentemente el colapso completo de la sociedad receptora. No había razón para asumir que la dinámica sería diferente solo porque la fuente de tecnología avanzada fuera de origen extraterrestre en lugar de terrestre. Pero mientras los líderes mundiales debatían políticas de respuesta, los datos continuaban llegando. Y el 20 de septiembre, los pulsos gravitacionales transmitieron algo que eliminó cualquier ambigüedad sobre las intenciones de quienquiera que estuviera controlando el icosaedro cósmico. Los nuevos datos no contenían mapas del sistema solar ni diseños tecnológicos. En cambio, transmitían información biológica detallada, genomas completos de especies terrestres, incluyendo secuencias de ADN de plantas, animales y microorganismos que los científicos humanos aún no habían catalogado completamente. Pero estos genomas no representaban las versiones actuales de estas especies. Eran versiones modificadas, optimizadas, de maneras que sugerían ingeniería genética dirigida hacia objetivos específicos. Las plantas modificadas mostraban resistencia a temperaturas extremas, radiación cósmica y atmósferas con composiciones químicas completamente diferentes a la terrestre. Los animales habían sido diseñados con sistemas circulatorios que podrían funcionar en condiciones de gravedad variable, sistemas respiratorios adaptados para atmósferas con concentraciones de oxígeno diferentes y sistemas nerviosos optimizados para procesar información sensorial de tipos que no existían en la Tierra. Más perturbador aún, los genomas humanos modificados incluían alteraciones que parecían diseñadas
para facilitar la supervivencia en ambientes espaciales. Músculos optimizados para gravedad reducida, huesos más densos para resistir radiación cósmica, sistemas inmunológicos ampliados para lidiar con patógenos completamente nuevos y modificaciones neurológicas que aparentemente incrementarían la capacidad de procesamiento cognitivo por factores significativos. Estas modificaciones biológicas no eran sugerencias o posibilidades teóricas, eran instrucciones detalladas, paso a paso, para implementar cambios genéticos específicos usando técnicas que estaban apenas dentro del rango de las capacidades biotecnológicas humanas actuales. Era como si alguien hubiera preparado un manual de supervivencia biológica para condiciones que aún no existían en la Tierra, pero que aparentemente existirían en el futuro cercano. La implicación era ineludible. Quienquiera que estuviera transmitiendo esta información sabía que las condiciones en la Tierra cambiarían drásticamente y estaba proporcionando las herramientas necesarias para adaptar la vida terrestre a esas nuevas condiciones. Pero esto planteaba preguntas aún más aterradoras. ¿Estos cambios ambientales ocurrirían naturalmente o serían implementados deliberadamente por las mismas inteligencias que estaban proporcionando las soluciones? ¿Y qué sucedería con las formas de vida que no fueran modificadas según estas especificaciones? El 25 de septiembre, estas preguntas recibieron una respuesta parcial cuando los sistemas de monitoreo astronómico detectaron cambios en la actividad de los otros 18 objetos del icosaedro cósmico. Todos habían comenzado a generar sus propios pulsos gravitacionales direccionales, pero estos no estaban dirigidos hacia nuestro sistema solar. En cambio, estaban apuntando hacia otros sistemas estelares, específicamente hacia sistemas que contenían planetas en la zona habitable donde podría existir agua líquida. La doctora Park, analizando los objetivos de estos pulsos gravitacionales, identificó que estaban dirigidos hacia 43 sistemas planetarios diferentes, todos ubicados dentro de un radio de 500 años luz de la Tierra. Cada uno de estos sistemas estaba recibiendo el mismo tipo de información que había estado llegando a nuestro sistema solar: mapas detallados, diseños tecnológicos y modificaciones biológicas específicamente adaptadas para las condiciones ambientales de cada mundo particular. Esta revelación pintó un cuadro de operaciones coordinadas a escala galáctica. No solo estaba siendo contactado nuestro sistema solar, múltiples civilizaciones en docenas de mundos diferentes estaban siendo simultáneamente preparadas para algún tipo de transformación, usando protocolos específicamente diseñados para las características únicas de cada planeta y sus formas de vida. La magnitud de esta operación era incomprensible para marcos de referencia humanos. Coordinar intervenciones simultáneas en 43 sistemas planetarios diferentes requeriría capacidades de planificación, computación y logística que excederían todo lo que la humanidad había logrado por factores que no tenían nombres numéricos apropiados. Pero el aspecto más aterrador de todo este proceso era su aparente inevitabilidad. Los pulsos gravitacionales no cesaban. Las transmisiones de información continuaban llegando cada pocas horas, y según todos los análisis disponibles, no había absolutamente nada que la humanidad pudiera hacer para detener, modificar o incluso influir en estos procesos de cualquier manera significativa. La Tierra había sido seleccionada para participar en algún tipo de proyecto cósmico, y esa participación aparentemente no era opcional. El 28 de octubre de 2023,
Exactamente 46 días después del inicio de los pulsos gravitacionales, ocurrió algo que ningún científico había predicho. Los 19 objetos del icosaedro cósmico dejaron de transmitir información nueva. Las señales de radio estructuradas se detuvieron. Los pulsos gravitacionales cesaron abruptamente. Durante 12 horas, el universo aparentemente volvió al silencio que había caracterizado las observaciones astronómicas durante toda la historia humana previa. Pero este silencio no representaba el final del fenómeno, era el comienzo de la fase final. A las 14 horas y 32 minutos del 28 de octubre, todos los observatorios del mundo detectaron simultáneamente una anomalía que redefinió completamente la comprensión humana sobre la naturaleza del tiempo y la causalidad. Las imágenes del James Webb mostraron que J0347 había comenzado a emitir luz visible por primera vez desde su descubrimiento. Pero esta no era la radiación caótica típica de un agujero negro activo. Era luz estructurada, organizada en patrones geométricos complejos que formaban lo que solo podía describirse como texto escrito en el espacio mismo. El Dr. Chen, trabajando sin dormir durante las siguientes 72 horas, logró decodificar los primeros fragmentos de este mensaje cósmico. Las palabras aparecían en múltiples idiomas simultáneamente: inglés, español, mandarín, árabe, hindi, ruso, todos los lenguajes principales de la Tierra superpuestos en la misma estructura lumínica. El mensaje comenzaba con una frase que envió escalofríos a través de toda la comunidad científica internacional. La fase de observación ha concluido. La implementación comenzará en 43 días terrestres. Las siguientes líneas del mensaje proporcionaron información que transformó todos los descubrimientos previos en el preámbulo de una revelación mucho más vasta y aterradora. Los 19 objetos no eran agujeros negros en absoluto. Eran dispositivos de construcción cósmica, máquinas diseñadas para remodelar la estructura fundamental del universo en preparación para la llegada de algo que el mensaje describía como la siguiente iteración de realidad consciente. Según este texto luminoso, el universo que la humanidad había estado observando durante milenios era temporario, una fase preliminar diseñada para desarrollar y probar formas de vida que pudieran adaptarse a condiciones existenciales completamente diferentes. La vida biológica, basada en carbono, el espacio-tiempo de 4 dimensiones, la materia y energía convencionales, todos estos elementos representaban versiones primitivas y limitadas de formas de existencia mucho más complejas que serían implementadas una vez que la fase de preparación estuviera completa. El mensaje explicaba que las inteligencias responsables de este proceso habían estado operando a escalas temporales incomprensibles para perspectivas humanas. La construcción del icosaedro cósmico había comenzado aproximadamente 8.000 millones de años antes del Big Bang, en una iteración previa de la realidad que había sido posteriormente desmantelada y reconfigurada para crear el universo actual. El cosmos que los humanos consideraban eterno y fundamental era en realidad solo la versión más reciente de una serie de experimentos en diseño universal que se extendía hacia atrás en el tiempo por períodos que excedían cualquier medición significativa. Cada iteración de la realidad había sido diseñada para explorar posibilidades específicas de desarrollo consciente.
Universos anteriores habían experimentado con diferentes leyes físicas, diferentes formas de materia, diferentes estructuras causales. El universo actual había sido optimizado para generar diversidad biológica y complejidad evolutiva, permitiendo que emergieran formas de vida suficientemente adaptables como para sobrevivir la transición hacia la siguiente fase de existencia. La humanidad, junto con las otras 42 civilizaciones que estaban siendo contactadas simultáneamente, había sido identificada como suficientemente exitosa en esta prueba de adaptabilidad. Las modificaciones genéticas y los diseños tecnológicos que habían sido transmitidos durante las semanas previas no eran sugerencias opcionales. Eran las herramientas necesarias para que estas especies sobrevivieran el proceso de transición entre iteraciones de realidad. El mensaje describía este proceso de transición en términos que desafiaban la comprensión humana. Durante un período de aproximadamente 200 años terrestres, la estructura fundamental del espacio-tiempo sería gradualmente modificada. Las leyes físicas que gobernaban interacciones entre materia y energía serían reemplazadas por sistemas causales completamente diferentes. La geometría del universo sería expandida para incluir dimensiones adicionales que permitirían formas de conciencia y comunicación imposibles bajo las limitaciones actuales. Las especies que hubieran implementado exitosamente las modificaciones biológicas y tecnológicas proporcionadas experimentarían esta transición como una expansión gradual de sus capacidades perceptivas y cognitivas. Aquellas que no hubieran hecho estas adaptaciones simplemente cesarían de existir cuando sus formas de vida se volvieran incompatibles con las nuevas condiciones físicas. No habría violencia o destrucción deliberada. Simplemente, las formas de vida no adaptadas se desvanecerían de la existencia de la misma manera que las sombras desaparecen cuando se enciende una luz. Esta revelación recontextualizó completamente toda la historia de la vida en la Tierra. Eventos que los humanos habían interpretado como desarrollo evolutivo natural aparentemente habían sido sutilmente dirigidos para producir organismos con características específicas que serían necesarias para la supervivencia post-transición. La inteligencia humana, la capacidad para manipular herramientas complejas, la propensión hacia cooperación social a gran escala, incluso la curiosidad científica que había llevado al descubrimiento de J0347. Todos estos rasgos habían sido objetivos de desarrollo deliberados más que accidentes evolutivos fortuitos. Más perturbador aún, el mensaje indicaba que civilizaciones en iteraciones previas de la realidad habían enfrentado exactamente la misma situación. El proceso de contacto, la transmisión de información de supervivencia, la oferta de adaptación o extinción. Todo esto había ocurrido innumerables veces antes en cosmos anteriores. Algunas civilizaciones habían aceptado las modificaciones y habían persistido a través de múltiples iteraciones de realidad. Otras habían rechazado la adaptación y habían desaparecido completamente de la existencia. El mensaje final de J0347 proporcionó una perspectiva temporal que redujo toda la experiencia humana a un parpadeo insignificante en escalas cósmicas verdaderas. La siguiente transición de realidad había estado planificada durante aproximadamente 500.000 millones de años. Los preparativos habían comenzado cuando el universo tenía apenas el 10% de su edad actual. Todo lo que había ocurrido desde entonces, la formación de galaxias, el desarrollo de sistemas planetarios, la emergencia de vida biológica,
había sido parte de un proceso de ingeniería dirigido hacia este momento específico en el tiempo cósmico. Durante las siguientes semanas, mientras los gobiernos del mundo debatían respuestas políticas a estas revelaciones, los científicos comenzaron a detectar evidencia de que la transición ya había comenzado. Instrumentos extremadamente sensibles registraron fluctuaciones sutiles en las constantes físicas fundamentales. La velocidad de la luz varió en la 15ª posición decimal. La constante gravitacional experimentó oscilaciones microscópicas. La carga del electrón mostró variaciones que estaban técnicamente dentro de los márgenes de error experimental, pero que seguían patrones demasiado regulares para ser coincidenciales. Estos cambios en las leyes físicas básicas eran imperceptibles para la experiencia humana cotidiana, pero representaban las primeras etapas de una reorganización fundamental de la realidad. Como un edificio siendo renovado, habitación por habitación, mientras los residentes continúan viviendo en él, el universo estaba siendo reconstruido gradualmente, de maneras que preservarían la continuidad de la existencia para las formas de vida preparadas, mientras hacían las condiciones previas obsoletas e inhabitables. El 12 de diciembre de 2023, los observatorios detectaron el primer cambio macroscópico en el cosmos observable. Una galaxia ubicada a aproximadamente 2.000 millones de años luz de distancia había desaparecido completamente de todas las formas de detección electromagnética. No había evidencia de explosión, colapso o absorción por un agujero negro. Simplemente había dejado de existir en cualquier forma que los instrumentos terrestres pudieran registrar. Durante las siguientes semanas, 17 galaxias adicionales experimentaron el mismo tipo de desvanecimiento. Los análisis posteriores revelaron que las galaxias que desaparecían tenían una característica común. Todas contenían sistemas planetarios donde los pulsos gravitacionales del icosaedro cósmico habían detectado formas de vida inteligente que aparentemente no habían implementado las modificaciones de supervivencia proporcionadas. Era como si regiones enteras del espacio estuvieran siendo removidas de la realidad actual en preparación para su reemplazo con versiones compatibles con las condiciones post-transición. Esta observación directa de civilizaciones enteras siendo borradas de la existencia creó un sentido de urgencia sin precedentes en los esfuerzos humanos para implementar las adaptaciones recomendadas. Pero también planteó preguntas éticas profundas sobre la naturaleza del libre albedrío y la autodeterminación en un cosmos donde inteligencias vastamente superiores aparentemente tenían la capacidad y voluntad de eliminar formas de vida que no cumplían con especificaciones predeterminadas. Los debates filosóficos que surgieron durante este periodo tocaron las cuestiones más fundamentales de la existencia consciente. ¿Tenía valor la continuidad de la vida humana si requería transformación en algo fundamentalmente diferente? ¿Era ético para una especie aceptar modificaciones que alterarían permanentemente su naturaleza esencial para asegurar su supervivencia? ¿Y qué significaba realmente supervivencia si el proceso de adaptación transformaba a la humanidad en algo que ya no sería reconocible como humano según cualquier definición histórica? Mientras estos debates continuaban, el cosmos siguió transformándose alrededor de nuestro planeta. Para marzo de 2024, aproximadamente 200 galaxias habían desvanecido de la existencia observable. El ritmo de desaparición se aceleraba exponencialmente, sugiriendo que el proceso de transición
estaba aproximándose a algún tipo de umbral crítico, donde los cambios se volverían irreversibles y comprehensivos. En este contexto de transformación cósmica acelerada, la humanidad se enfrentó a la decisión más consecuencial en toda su historia: adaptarse a condiciones que redefinirían completamente la naturaleza de la existencia humana, o mantener su forma actual y enfrentar la extinción cuando las condiciones del universo se volvieran incompatibles con la vida biológica basada en carbono. La elección no era realmente entre supervivencia y destrucción, era entre transformación y desvanecimiento, entre convertirse en algo nuevo e incomprensible, o simplemente cesar de existir cuando la realidad misma fuera reconfigurada para acomodar formas de conciencia que trascendían las limitaciones del espacio-tiempo cuatridimensional. Mientras escribo estas palabras finales, observando las estrellas en una noche que podría ser una de las últimas noches de cielo familiar que la humanidad experimentará jamás, me pregunto si nuestros descendientes recordarán este período como el momento en que nuestra especie finalmente maduró hacia su forma verdadera, o como el momento en que dejó de ser humana para convertirse en algo completamente diferente. El universo que hemos conocido durante toda nuestra historia como especie está desapareciendo gradualmente, siendo reemplazado por una realidad diseñada para formas de existencia que aún no podemos imaginar. Y nosotros, diminutos observadores en un planeta insignificante, hemos sido invitados a participar en esta transformación cósmica, o a desvanecernos silenciosamente cuando las luces familiares de nuestro cosmos se apaguen para siempre. La pregunta que permanece mientras contemplamos el vasto y cambiante tapiz de estrellas sobre nosotros no es si estamos solos en el universo. La pregunta es si el universo mismo, en cualquier forma que podamos reconocer como real, continuará existiendo mucho más tiempo. Y si nosotros, como especie, tenemos el valor de transformarnos en algo completamente nuevo para seguir siendo parte de la respuesta a esa pregunta. En el silencio de la noche, rodeados por un cosmos que está siendo silenciosamente reconstruido por inteligencias que operan en escalas temporales que exceden nuestra comprensión, quizás la única certeza que tenemos es que la historia que creíamos estar viviendo era solo el prólogo de una narrativa mucho más vasta y extraña de lo que jamás habíamos imaginado. El 5 de abril de 2024, exactamente 159 días después del mensaje luminoso de J0347, la humanidad tomó la decisión más consecuencial en su historia como especie. En una sesión de emergencia de las Naciones Unidas, que duró 14 horas consecutivas, los representantes de 193 países votaron unánimemente implementar el Protocolo de Adaptación Global. Era la primera vez en la historia diplomática moderna que una resolución de tal magnitud recibía apoyo universal sin una sola abstención o voto en contra. La decisión no surgió del optimismo o la esperanza, sino del terror puro ante la evidencia acumulada durante los meses previos. Para marzo de 2024, 647 galaxias habían desaparecido completamente del universo observable. El ritmo de desvanecimiento se había acelerado hasta alcanzar aproximadamente 30 galaxias por semana. Los cálculos matemáticos eran inequívocos. A este ritmo, toda la materia visible en el cosmos actual habría sido reconfigurada dentro de 200 años terrestres, exactamente el período de transición
mencionado en el mensaje cósmico. La doctora Elena Vázquez, quien había propuesto inicialmente la teoría dimensional, fue nombrada directora del recién creado Instituto Global de Adaptación Existencial. Su primera tarea consistía en coordinar la implementación simultánea de modificaciones biológicas en aproximadamente 8.000 millones de seres humanos, junto con la construcción de tecnología basada en principios físicos que la ciencia terrestre apenas comenzaba a comprender. Los primeros voluntarios para las modificaciones genéticas fueron los propios científicos que habían descubierto J-0-3-4-7. El 20 de abril, la doctora María Fernández se convirtió en el primer ser humano en recibir las alteraciones biológicas completas especificadas en las transmisiones gravitacionales. El proceso requirió 18 horas de cirugía genética a nivel celular, utilizando técnicas de edición de ADN que habían sido desarrolladas específicamente, siguiendo los protocolos transmitidos desde el icosaedro cósmico. Los cambios fueron inmediatos y dramáticos. Dentro de las primeras 48 horas, Fernández experimentó incrementos significativos en capacidad de procesamiento mental, resistencia física y, lo más notable, la habilidad de percibir aspectos de la realidad que habían sido previamente imperceptibles para la conciencia humana normal. Describió estas nuevas percepciones como ver colores que no tienen nombres y escuchar frecuencias de pensamiento directo. Más extraordinario aún, Fernández desarrolló sensibilidad hacia fluctuaciones en las constantes físicas fundamentales que los instrumentos más precisos apenas podían detectar. Podía predecir con exactitud cuándo ocurrirían pequeñas variaciones en la velocidad de la luz o cambios en la constante gravitacional, como si hubiera desarrollado órganos sensoriales completamente nuevos, diseñados específicamente para navegar un universo en transición hacia leyes físicas diferentes. Durante las siguientes semanas, otros miembros del equipo científico recibieron modificaciones similares. Cada individuo experimentó variaciones únicas en las nuevas capacidades, como si el proceso de adaptación estuviera siendo personalizado para optimizar diferentes aspectos de supervivencia post-transición. El Dr. Chen desarrolló la habilidad de comunicarse directamente con sistemas de computación cuántica, sin interfaz física. La doctora Park comenzó a percibir estructuras geométricas en dimensiones espaciales adicionales que aparentemente estaban siendo gradualmente incorporadas a la realidad local. Pero las modificaciones biológicas representaban solo la mitad del protocolo de adaptación. Simultáneamente, equipos de ingeniería en 17 países comenzaron construcción de dispositivos basados en los diseños tecnológicos transmitidos desde el cosmos. Estos proyectos requerían materiales y procesos de manufactura que desafiaban las capacidades industriales terrestres existentes, pero que aparentemente eran esenciales para crear infraestructura compatible con las condiciones físicas emergentes. El primer dispositivo completado fue un generador de campo de estabilización temporal, construido en el Centro Europeo de Investigación Nuclear. Esta máquina, del tamaño aproximado de un edificio de oficinas, utilizaba principios de manipulación gravitacional para crear bolsas localizadas donde las leyes físicas permanecían consistentes con las condiciones pretransición. Funcionaba como refugios de realidad familiar, donde formas de vida no adaptadas podrían sobrevivir temporalmente, mientras el universo circundante
continuaba su transformación fundamental. Las pruebas iniciales del generador produjeron resultados que redefinieron la comprensión humana sobre la maleabilidad de la realidad física. Dentro del campo de estabilización, el agua seguía hirviendo a 100 grados Celsius y congelándose a 0 grados. Fuera del campo, en regiones donde las constantes físicas habían comenzado a fluctuar, el agua exhibía comportamientos completamente diferentes, hirviendo a temperaturas variables, formando cristales con estructuras geométricas imposibles, incluso ocasionalmente fluyendo hacia arriba en respuesta a gradientes gravitacionales que cambiaban impredeciblemente. El contraste entre las condiciones dentro y fuera de los campos de estabilización reveló la magnitud de los cambios que ya habían comenzado a afectar la realidad terrestre. Instrumentos ubicados fuera de las zonas protegidas registraron variaciones en las propiedades fundamentales de la materia que habrían sido consideradas completamente imposibles apenas un año antes. Los átomos comenzaron a exhibir comportamientos cuánticos a escalas macroscópicas. La luz ocasionalmente viajaba a velocidades ligeramente diferentes de las esperadas. El tiempo mismo fluía de manera inconsistente, con algunas regiones experimentando aceleración temporal y otras ralentización relativa. Estos efectos de distorsión de realidad crearon desafíos prácticos inmediatos para la civilización humana. Los sistemas de navegación por satélite se volvieron poco fiables debido a fluctuaciones impredecibles en las señales electromagnéticas. Las redes de comunicación global experimentaron interrupciones cuando las ondas de radio ocasionalmente se comportaban según principios físicos que cambiaban sin previo aviso. Incluso procesos biológicos básicos, como la fotosíntesis y la respiración celular, comenzaron a funcionar de manera irregular en organismos que no habían recibido las modificaciones adaptativas. Para compensar estas disrupciones, la humanidad comenzó construcción acelerada de infraestructura de estabilización en todas las ciudades principales del mundo. Cada generador de campo requería aproximadamente 6 meses para construirse y recursos equivalentes al Producto Interno Bruto anual de un país desarrollado pequeño. Era una inversión masiva en supervivencia que requirió reorganización completa de las prioridades económicas y políticas globales. Mientras tanto, los individuos que habían recibido modificaciones biológicas comenzaron a reportar experiencias que sugerían que su conciencia estaba expandiéndose más allá de las limitaciones tradicionales de percepción humana. El Dr. Thompson, después de su adaptación, describió momentos de conciencia distribuida, donde su experiencia perceptiva parecía extenderse simultáneamente a través de múltiples ubicaciones espaciales. Durante estos episodios, podía observar eventos ocurriendo en diferentes continentes, como si estuviera físicamente presente en cada lugar. La doctora Kim desarrolló lo que describía como memoria temporal expandida, la habilidad de recordar eventos que aún no habían ocurrido, pero que aparentemente eran inevitables según las trayectorias causales del universo en transición. Estos recuerdos del futuro le permitían predecir con precisión extraordinaria cuándo y dónde ocurrirían las próximas fluctuaciones en las constantes físicas, proporcionando advertencias esenciales para proteger equipos científicos sensibles. Estas capacidades expandidas confirmaron que las modificaciones no simplemente adaptaban los cuerpos humanos a condiciones ambientales diferentes, sino que fundamentalmente alteraban la naturaleza de la conciencia humana,
para hacerla compatible con formas de existencia que trascendían las limitaciones del espacio-tiempo cuatridimensional normal. Los seres humanos adaptados aparentemente estaban desarrollando acceso perceptivo a dimensiones adicionales de la realidad que estaban siendo gradualmente incorporadas al cosmos local. Pero el aspecto más perturbador de estas transformaciones emergió cuando los individuos modificados comenzaron a comunicarse entre sí usando métodos que no requerían ningún medio físico de transmisión. Simplemente comenzaron a compartir pensamientos, emociones y percepciones directamente, como si sus conciencias individuales estuvieran siendo integradas en una red colectiva de procesamiento mental distribuido. Esta comunicación telepática no era limitada por distancia geográfica o por barreras físicas convencionales. Científicos adaptados, ubicados en continentes diferentes, podían coordinar experimentos con precisión perfecta, sin usar ningún equipo de comunicación tradicional. Era como si las modificaciones hubieran conectado sus mentes a algún tipo de campo de información que operaba fuera de las restricciones normales del espacio y el tiempo. El 15 de agosto de 2024, esta red telepática emergente hizo contacto con algo completamente inesperado. Durante una sesión de coordinación mental rutinaria entre equipos científicos en Australia y Chile, los investigadores adaptados detectaron presencias conscientes que claramente no eran de origen humano. Estas inteligencias externas se comunicaban usando los mismos protocolos telepáticos que los humanos modificados habían desarrollado, pero poseían capacidades cognitivas que excedían significativamente incluso las habilidades expandidas de los científicos adaptados. Las entidades no humanas se identificaron como representantes de las otras 42 civilizaciones que habían estado recibiendo protocolos de adaptación similares desde sus respectivos sistemas estelares. Algunas de estas especies habían completado sus procesos de modificación décadas antes que la humanidad y ofrecían orientación basada en su experiencia previa, navegando la transición hacia la nueva forma de realidad. Estas comunicaciones interestelares revelaron que el proceso de adaptación que estaba experimentando la humanidad era solo la fase inicial de una transformación mucho más comprensiva. Una vez que suficientes individuos de cada especie hubieran completado las modificaciones biológicas, comenzaría la segunda fase, integración consciente directa con la infraestructura del icosaedro cósmico mismo. Esta integración permitiría a las especies adaptadas participar activamente en el proceso de reconfiguración universal, contribuyendo perspectivas únicas y capacidades especializadas al proyecto de construcción de la nueva iteración de realidad. En lugar de ser simplemente supervivientes pasivos de una transformación cósmica, se convertirían en colaboradores conscientes en el diseño e implementación de las condiciones físicas y causales que gobernarían la existencia futura. La revelación de que la humanidad estaba siendo invitada no solo a sobrevivir la transición, sino a participar como arquitectos de la realidad post-transición, recontextualizó completamente el significado de todo lo que había ocurrido desde el descubrimiento inicial de JT0347. No estaban siendo rescatados por inteligencias superiores benevolentes. Estaban siendo reclutados como contribuyentes a un proyecto de ingeniería cósmica que había estado en desarrollo durante escalas temporales que excedían la edad del universo observable.
Mientras contemplo estas revelaciones desde mi perspectiva, como uno de los últimos seres humanos no modificados en el planeta, observando un mundo que cambia diariamente de maneras que desafían descripciones en lenguaje tradicional, me pregunto si estamos presenciando el nacimiento de una nueva forma de existencia consciente o la muerte final de todo lo que alguna vez consideramos auténticamente humano. El cielo nocturno ya no muestra las constelaciones familiares de mi infancia. Las estrellas se mueven en patrones que reflejan la reconstrucción gradual de la geometría espacial. Y mis colegas adaptados, cuando ocasionalmente recuerdan comunicarse conmigo usando palabras habladas en lugar de transmisión mental directa, describen visiones de futuros donde la distinción entre conciencia individual y realidad cósmica se ha desvanecido completamente. Tal vez esa integración total representa la evolución natural de la inteligencia consciente. O tal vez estamos observando la absorción final de todo lo que valoramos sobre la experiencia individual en algo vastamente más grande, pero fundamentalmente alienígeno a nuestras concepciones sobre lo que significa existir como seres conscientes únicos. En cualquier caso, el proceso continúa acelerándose y pronto no quedará nadie sin modificar para hacer estas preguntas.